Imagina una escuela sin exámenes, sin libros de texto, donde casi todo el día lo dedicas a trabajos manuales, a deportes, a irte al campo. Suena bien, ¿eh? Suena a utopía moderna, ¿verdad? Pues resulta que este movimiento pedagógico nació hace más de un siglo. Fue una auténtica rebelión. Totalmente. Hoy vamos a analizar a fondo un montón de documentos, apuntes académicos, para entender bien uno de los movimientos más influyentes en pedagogía, la Escuela Nueva. Mm. El objetivo es desgranar qué fue, de dónde salió, quiénes la movieron y, sobre todo, cómo sigue viva hoy, a veces sin que nos demos cuenta. Para empezar, hay que entender el campo de batalla. ¿Contra qué luchaba exactamente la Escuela Nueva? A ver, el punto de partida es una crítica frontal a la escuela tradicional. La de finales del siglo XIX, ¿no? No. Ninguno. El profesor era una figura autoritaria, casi divida, y el alumno, pues un receptor pasivo, un recipiente que había que llenar de datos. Ya. La revolución industrial lo estaba cambiando todo a una velocidad increíble y, sin embargo, la educación se había quedado completamente anclada. O sea que la escuela no estaba preparando a la gente para el mundo que venía, No, sino para uno que ya casi no existía. exacto. Los documentos que hemos visto señalan que ese modelo buscaba adaptar al niño a la sociedad casi como en una fábrica. Una fábrica de ciudadanos obedientes. Justo, para mantener el orden. Y la escuela nueva se rebela contra eso de una forma violenta, conceptualmente hablando. Y su gran lema, que hemos oído 1000 veces, es poner al niño en el centro. Suena genial, pero es una frase que hoy se usa tanto que casi ha perdido el significado. En aquel momento, ¿qué implicaba eso de verdad en un aula? ¿Que los niños hacían lo que querían? Es una pregunta clave. Y no, ¿eh? No significaba caos. Para nada. ¿Vale? Significaba invertir la pirámide. El puerocentrismo, que es el término técnico, quiere decir que en lugar de forzar al niño a adaptarse a un sistema rígido, Ujú. el sistema se adapta al niño. Eso es. Se diseña un sistema flexible que se adapte a sus necesidades, a sus ritmos, a sus intereses. Es un cambio de paradigma total. Y a partir de ahí, todo lo demás empieza a encajar. Como la idea de la escuela activa. A ver, entiendo la crítica a memorizar por memorizar, pero ¿no había un riesgo de irse al otro extremo? ¿A qué te refieres? Pues que los niños hicieran muchas cosas, muchos talleres, muchas excursiones, pero que al final no adquirieran los conocimientos fundamentales. ¿Cómo resolvían esa tensión? Esa es la crítica que siempre se le ha hecho. Pero es que para ellos no había tensión, sino una conexión. Ah, Creían que el conocimiento de verdad no se adquiere escuchando, sino aplicando. se aprende haciendo. Exacto. La experiencia directa es el motor. Y esto se conecta con otro pilar, el vitalismo. La educación tiene que estar pegada a la vida real, a la naturaleza. El entorno se convierte en el principal libro de texto. Y veo en los apuntes que también había un cambio social muy profundo. Se pasa de fomentar la competición a la cooperación. Un cambio radical. La escuela tradicional premiaba al que era mejor que los demás. La escuela nueva fomenta el trabajo en equipo, la ayuda mutua, la solidaridad. Y todo con un objetivo final, la autonomía. El autogobierno en el aula. Justo, que los niños no necesitaran la disciplina de fuera porque habrían desarrollado la suya propia, aprendiendo a gestionarse y a tomar decisiones en grupo. Todo esto suena muy del siglo XX, muy de la psicología moderna. Pero los apuntes sugieren que para encontrar la raíz, la chispa original, hay que viajar mucho más atrás. Mm. Hay un nombre que aparece una y otra vez como el abuelo de todo esto. Jean-Jacques Rousseau. Totalmente. Y es que lo fascinante de Rousseau es que parte de una idea casi mítica, una que lo cambia todo. El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Esa es la piedra angular. Exacto. Si la sociedad es el problema, la primera misión de la educación no es enseñar, es proteger. Proteger al niño de la influencia del mundo adulto. En los apuntes se habla de su concepto de educación negativa. A ver, a primera vista, la verdad, no suena muy bien. Suena a que no hay que educar. Y es una confusión muy común, sí. No significa mala educación o no educar. Vale, acláranos esto. Significa que el educador no debe enseñar la virtud de forma activa, imponiendo sus ideas. Su labor es más sutil. ¿Cómo? Debe limitarse a proteger al niño del vicio y dejar que sus buenas inclinaciones naturales florezcan solas. Es una educación de mínima intervención,
que respeta las etapas del niño. Por eso le daba tanta importancia a la naturaleza. Claro, porque allí el niño experimenta directamente, sin filtros, sin prejuicios. Y su idea clave, que lo resume todo, el niño no es un adulto en miniatura, hay que dejarle ser niño. Vale, Rousseau planta la semilla filosófica, pero alguien tuvo que atreverse a coger esa idea y montar una escuela de verdad. ¿Quiénes fueron los valientes? Pues el movimiento empieza a tomar forma a finales del XIX. Los documentos sitúan la primera escuela considerada nueva en Abbotsholm, en Inglaterra. ¿Y cómo era? Fundada por Cecil Ready en 1889. Era un internado en mitad del campo, muy rousseauiano, mucho deporte, trabajos manuales, excursiones y algo muy revolucionario para la época: coeducación. Fue un auténtico laboratorio. Y de ahí la idea se organiza, se expande, aparece Adolphe Ferrier, que en 1899 crea la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. Él fue quien le dio estructura, sí. Y redactó el manifiesto del movimiento con sus 30 puntos. Y algunos son geniales. El número 10 dice que la escuela nueva cultiva los viajes a pie o en bicicleta. Me imagino a Ferrier harto de ver a los niños encerrados. Que salgan a la calle. Que les dé el aire. Es una declaración de intenciones increíble. O el 23, que dice que reparte entre los alumnos los cargos sociales, que es el autogobierno en acción. Ferrier lo convierte en un movimiento internacional, y en España esta corriente tuvo una acogida muy particular, con dos representantes que son como la noche y el día. Aquí es donde la historia se pone fascinante. Por un lado, Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto de la élite intelectual. Ajá. Y por otro, Ferrer y Guardia y la Escuela Moderna, que era casi una bomba anarquista en el sistema. ¿Chocaron entre sí? ¿Cómo convivieron estas dos visiones tan opuestas? Es un contraste brutal, sí, y define muy bien la época. La Institución Libre de Enseñanza, de 1876, no era una escuela para todos, era para las élites progresistas. Pero muy influyente. Inmensamente. Su lema podría haber sido: un día de campo vale más que un día de clase. Aprendizaje activo, sin libros de texto, sin exámenes, salidas constantes a museos, a la naturaleza. Buscaban formar a una minoría que modernizara España desde arriba. Y en el otro extremo del ring, Ferrer y Guardia. Exacto. Su proyecto era muchísimo más radical, de raíces anarquistas. Ferrer creía que la revolución social empezaba en la educación de las clases obreras. Una ruptura total. Total. Con la Iglesia y con el Estado, que consideraba herramientas de opresión. Su escuela moderna era mixta, laica, racionalista y, muy importante, sin premios, ni castigos, ni exámenes. Porque los veía como formas de coacción. Justo. Su objetivo no era reformar la pedagogía, era usar la pedagogía para transformar la sociedad desde los cimientos. Dos mundos que operaban en universos paralelos. Queda claro el por qué y el quién. Pero vayamos a la práctica. Si entráramos en un aula de la escuela nueva, ¿qué veríamos tan diferente? Al leer sobre Ovide de Crowley, por ejemplo, me llamó la atención su crítica a las asignaturas. Él pensaba que enseñar mates y lengua por separado es antinatural. Exactamente esa es la palabra, antinatural. De Crowley, que era médico, observó que la percepción de un niño es global, no está fragmentada. Claro, tiene sentido. Un niño no ve un árbol y piensa, esto es biología, y luego ve una nube y piensa, esto es meteorología. Ve el mundo como un todo. Para él, dividirlo en asignaturas era una violencia contra la forma natural de aprender. Y de ahí sale su gran propuesta, los centros de interés. Precisamente, en lugar de una hora de mates y otra de lengua, se elige un tema global que sea interesante para el niño, como la granja, y a través de ese tema se aprenden de forma integrada conceptos de cálculo, de lenguaje, de ciencia. Todo conectado con su vida. Eso es. Espera un momento, esto suena increíblemente moderno. Cuando hoy oímos hablar por todas partes del famoso aprendizaje basado en proyectos, el ABP, ¿estamos hablando de una idea de Crowley de hace 100 años con un nombre nuevo? En gran medida sí. El ABP es un heredero directo de los centros de interés. La idea de que el aprendizaje es más significativo cuando se organiza en torno a un proyecto real y no en asignaturas aisladas viene directamente de ahí. Fascinante. Y luego tenemos a otra gigante, quizá la más conocida, María Montessori. Entra en juego la científica. Para ella, el aula era un laboratorio diseñado para fomentar la autonomía. ¿Y cómo lo hacía? Pues introdujo conceptos revolucionarios. El primero, la mente absorbente.
La idea de que el niño, sobre todo en sus primeros 6 años, aprende del entorno de forma inconsciente, como una esponja. Y claro, para que esa esponja absorba lo mejor, el entorno tiene que ser perfecto. Fundamental. De ahí su segundo concepto, el ambiente preparado. Un aula ordenada, limpia, bonita, con toda la altura del niño para que pueda moverse con libertad. Y dentro de ese ambiente, la herramienta mágica, el material autocorrectivo. Esto es genial. La idea de que los propios materiales le dicen al niño si se está equivocando, Justo, sin que un adulto se lo señale. exacto. Si una pieza de un puzzle no encaja, el niño lo ve. No necesita que nadie le diga mal. Esto es crucial porque elimina la corrección constante del adulto, que puede minar la autoconfianza. El niño aprende a ver el error como lo que es, una parte natural del proceso. Entiendo perfectamente el enfoque de Montessori, pero escuchándote parece un poco solitario. ¿Acaso el niño aprende en una burbuja? Me pregunto si los documentos abordan cómo encaja la interacción social en todo esto. Esa es la crítica exacta que se le hizo, y es la pieza que aporta un gigante del pensamiento educativo que a menudo se olvida, Lev Vygotsky. Ajá. Su aportación es crucial porque, mientras Montessori se centraba en el desarrollo individual, Vygotsky subraya que el aprendizaje es, fundamentalmente, un hecho social. Y aquí es donde entra su concepto más famoso, la zona de desarrollo próximo, la ZDP. La brecha mágica, como decían algunos apuntes, es una gran definición. ¿Qué es exactamente? Es esa distancia entre lo que un niño ya sabe hacer solo y lo que puede llegar a hacer con ayuda de alguien más experto. ¿Un adulto o un compañero? Exacto. El aprendizaje de verdad, el salto de calidad, ocurre precisamente ahí, en esa zona. ¿Y cómo se cruza esa brecha? Según Vygotsky, con 2 cosas. La primera, el andamiaje, esa ayuda temporal que le das al niño y que vas retirando poco a poco. Y la segunda, y más importante, es el lenguaje. Entiendo. Para Vygotsky el lenguaje no es solo para comunicarse, es la herramienta con la que construimos el pensamiento juntos. Aprendemos hablando, discutiendo, explicando. Hemos hablado de figuras e ideas de hace más de un siglo. Vale, hemos visto la conexión con el ABP. Pero, ¿hasta qué punto la escuela de hoy es realmente una escuela nueva? ¿O hemos adoptado solo la superficie, las actividades divertidas, sin cambiar el fondo? Es la gran pregunta. Y hay de todo. Sin duda, su legado es inmenso. El aprendizaje cooperativo, por ejemplo, bebe directamente de ahí, pero su huella es mucho más profunda de lo que parece. Está en la propia legislación educativa. ¿Te refieres a la ley actual en España, a la LOMLOE? Clarísimamente. El diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que es un pilar de la ley, es puro espíritu de la escuela nueva. ¿En qué sentido? Se basa en su principio fundamental. En lugar de crear un sistema rígido y luego hacer adaptaciones, se diseña todo desde el principio para que sea flexible y accesible para todos los alumnos. Para toda la diversidad del aula. Exacto. Ofrecer múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de que el alumno se exprese. Es puro purocentrismo del siglo XXI. ¿Y la idea de una educación por competencias también viene de ahí? Sin duda. El enfoque en el saber hacer aplicado a situaciones reales, más que en el simple saber memorístico, es una consecuencia directa de esa insistencia en conectar el aprendizaje con la vida. Su sombra es muy alargada. La escuela nueva buscó transformar la escuela desde dentro para hacerla más humana, activa y centrada en el niño. Pero esto nos deja con una pregunta final. Importante. ¿Y si el problema no es cómo es la escuela, sino la escuela misma como institución? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Claro. Es la gran paradoja. Figuras posteriores como Iván Illich llevaron esta crítica un paso más allá, con el movimiento de la desescolarización. ¿Qué proponían? Argumentaban que la escuela, por su propia estructura, por su jerarquía, siempre será una institución que limita el aprendizaje auténtico, que lo empaqueta y lo controla. Para Illich, la verdadera educación ocurre de manera informal, en la comunidad. Fuera de las paredes del colegio. Exacto. La pregunta que queda en el aire, y que es más relevante que nunca es, ¿fue la escuela nueva la reforma definitiva que necesitábamos o solo un paso intermedio hacia un futuro donde el aprendizaje ya no necesite las paredes de un aula?